Ok, bueno, es, ya son como 10 diapositivas para acabar el tema 4. Las ventajas y desventajas que presentan los estudios de casos y controles. Bueno, la ventaja principal es para enfermedades raras y periodos de latencia prolongados. O sea, esos son muy buenos para el modelo de casos y controles nos va a permitir explicar estos, ¿no? Además de que también otra ventaja muy grande es que se pueden explorar todos los factores que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Bueno, no todos, pero sí una gran cantidad de ellos. ¿En qué sentido? Porque nosotros podemos tener nuestra variable independiente, perdón, nuestra variable dependiente y tenemos diversos factores que están condicionando el desarrollo de esa variable dependiente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, vamos a tomar a su compañero Chris aprovechando. Él es el caso, ¿sí? Entonces vamos a buscar qué es lo que está correlacionado con el caso. Es decir, hay que buscar cuánto tiempo de incubación para que empiecen a generarse los síntomas de influenza debe de pasar. Un aproximado. 3 días. ¿Alguien? ¿Cuánto? 3 días. ¿10? 3. ¿3? Ah, ok. Aquí el tiempo, mm, hasta la lengua me sabe raro el día de hoy. Eh, Pueden ser entre 3 y 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que buscar en el historial del paciente qué es lo que hizo, con qué estuve en contacto hace 3 a 5 días e irnos hacia atrás hasta 10 días. Entonces, esto nos va a ir dando distintos elementos que nos van a permitir conocer el estado ahora sí que del paciente, ¿no? Ahora también, ¿cuál es el estado inmunológico? Porque eso también es importante. Por ejemplo, para que se desarrolle un proceso de enfermedad también, no nada más es la presencia de un organismo, sino también el estado inmunológico de los pacientes. Entonces, sería una variable más a considerar para poder hacer la determinación de qué es lo que pudo haber ocasionado la presencia de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, en este caso, para casos y controles, podemos necesitar un tamaño de muestra pues más pequeño con respecto a otros diseños. Sí, pero esto va a depender también de la prevalencia de la enfermedad. Además de que este tipo de análisis definitivamente no están poniendo en riesgo a los sujetos. ¿Por qué? Porque partimos de los que ya tienen la enfermedad. Entonces, hacemos un análisis, un estudio de las condiciones y los elementos que ellos ya tienen. En comparación con muchos otros, sí llegan a ser más rápidos y más relativamente económicos, porque nada más consisten en realizar una recolección de datos lo más adecuada posible para poder obtener la información. Las desventajas, eso sí, no se pueden estudiar exposiciones poco frecuentes. Sí, también eso es lo que genera muchas complicaciones. Tampoco podemos determinar una tasa de incidencia entre expuestos o no expuestos. Para eso tenemos otro tipo de estudios, ¿sí? No podemos determinar definitivamente en este tipo de estudios de casos y controles causalidad. Eso sí, no lo podemos determinar, pero lo que sí podemos determinar es correlación, ¿sí? Esto sí lo podemos determinar. Entonces, la ventaja que tiene de casos y controles con respecto a la causalidad es esa. Podemos determinar correlación, obtenemos de las variables, obtenemos las que tienen mayor fuerza de asociación y a partir de ahí podemos decir, pues es probable que tenga que ver esto y estos elementos, ¿no? Ahora, otro detalle, cuando nosotros elegimos casos y controles, una de las desventajas que presenta este análisis, este diseño, es precisamente el hecho de que por cada caso debe de haber un control. El problema es que muchas veces establecer esto llega a ser difícil, entonces, y luego para darle fuerza de asociación también llega a ser complejo. Entonces, lo que se opta y lo más sano en estos casos es que haya dos controles por cada caso, ¿sí? Esto le da más fuerza a la asociación.
¿sí? Entonces, en este sentido, pues sí, definitivamente en el caso y controles llega a ser más sencillo que los otros tipos de estudio. No deja de ser observacional también. Ahora, nosotros partimos del hecho de que tenemos una población, por ejemplo, que tiene los casos y hacemos una retrospección. Es decir, vamos hacia atrás para determinar cuántos han sido expuestos, cuántos han sido no expuestos y cuántos presentan a partir de ahí, cuántos presentaron la enfermedad de los no enfermos, igual cuántos fueron expuestos y cuántos no fueron no expuestos. La ventaja de casos y controles, nosotros podemos obtener los odds ratio, ¿sí? Para poder determinar el, pues se habla mucho, ¿no? Del factor de riesgo. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos decir, ok, tengo mi población expuesta entre la población no expuesta y quienes presentan la enfermedad y quienes no. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí puedo sacar yo los OR, conocidos como OR, que es los odds ratio. Ahora, en el caso de los estudios de corte, tienen una gran ventaja. Partimos aquí de población que no tiene la enfermedad, ¿sí? Utilizar el término población sana es con reservas, porque finalmente no todas las poblaciones son sanas al 100%, siempre se presentan detalles. Entonces, tomamos del hecho de que, bueno, partimos de una población que no tiene la enfermedad de interés. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ir buscando los datos. ¿Podemos establecer causalidad? Sí. En el caso de los estudios de cohorte sí se puede establecer causalidad. ¿Por qué? Porque tomamos una población que no presenta la enfermedad y vamos analizando a través del tiempo en qué momento presenta la enfermedad y esto nos va a permitir determinar ahora sí cuáles son los elementos que están entrando en conjunción para el desarrollo y propagación de las distintas enfermedades. ¿Podemos partir de una población que ya tiene la enfermedad? Sí. En este caso, por ejemplo, los de corte retrospectivo, perdón, podemos ser desde que ya presentaron la enfermedad hacia atrás. Llega a ser un tanto complejo, pero también se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces vamos partiendo hasta el momento en el que ellos mismos dicen, no, pues en este punto yo no tenía la enfermedad todavía. Esto tomamos en consideración también la información obtenida del paciente. ¿Por qué? Se ha encontrado que en la mayoría de los casos, sino que pues casi en todos, ¿no? Los pacientes cuando presentan alguna enfermedad, algún evento crítico, la memoria queda, no permea, ¿sí? La memoria se fortalece, es decir, los pacientes que, por ejemplo, una enfermedad, cuando presentan una enfermedad o les dan el diagnóstico de la enfermedad, inmediatamente empiezan a analizar y rememoran lo que sucedió días o meses antes o incluso algunos años, ¿sí? No muchos, pero sí empiezan así como a identificar o ubicar los eventos críticos que generaron probablemente la aparición de algunas enfermedades. En este caso, por ejemplo, cuando partimos de la población que no tenía la enfermedad, hablamos de la exposición al factor de riesgo, esto lo podemos obtener por corte, por casos y controles, perdón, para poder determinar ahora sí, a partir de ahí, cuántos sí tienen y cuántos no tienen la enfermedad. ¿Sí? Entonces, características del corte prospectivo, la enfermedad, efecto o evento simplemente no ha ocurrido. Entonces, debe de nosotros, como no, característica, este rasgo no lo hemos encontrado, entonces sí debemos de desarrollar métodos técnicas que nos permitan establecer ahora sí con toda certeza el diagnóstico de la enfermedad. Por eso se utilizan los estándares de oro. Sí, entonces podemos, como partimos en un tiempo determinado, podemos hacer una tabla donde colocamos, por ejemplo, los meses, si es un estudio relativamente corto, digamos 1 año, 2 años, o si es a más años, podemos tener no sé, una tabla que sea por cada año, hasta los 10 años o por cada 2 años, y a partir de ahí establecer, tengo tantos individuos y este individuo a los 3 años ya desarrolló la enfermedad, este individuo a los 2 años, este individuo ha permanecido sano durante todo el tiempo de la enfermedad. Y entonces eso nos va a permitir como determinar, ¿no? También el tiempo en el cual ocurre la exposición y se desarrolla la enfermedad, porque aquí hay que recordar, puede suceder que la población o las poblaciones no se expongan al mismo factor al mismo tiempo. Por eso también es importante
conocer, ok, determinar en qué punto se expuso, en qué punto todavía no desarrollaba la enfermedad y demás, ¿no? Entonces, finalmente las cortes también para enfermedades con exposiciones poco comunes. También nos permite evaluar varios efectos que estén relacionados con un mismo factor de riesgo, porque no nada más puede ser el evento de nuestro interés, sino que también pueden desarrollar, no sé, comorbilidades, efectos secundarios, o hay otros elementos que pueden estar en conjunción, ¿no? Entonces, este tipo de estudio, el de corte, sí se recomienda con poblaciones grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos recolectar al individuo, bueno, invitar a las personas a que formen parte de nuestro estudio, pero resulta que si son estudios muy largos, la población comienza a salirse o perderse del estudio. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, yo cada 15 días voy a hacer una llamada al paciente para poder ir recolectando la información, ¿no? Entonces empiezan, pues durante los primeros 6 meses, 8 meses, pues no hay ningún problema, pero ya al cabo, casi llegando al año, el paciente ya no contesta, cambia su teléfono, ya se hartó, etcétera, ¿no? Entonces la probabilidad de pérdida es muy alta, por eso se busca que sean cortes grandes, muy grandes, para poder que la pérdida de individuos no afecte tanto. ¿Sí? Igual dentro de sus ventajas, para exposiciones diversas son muy buenos, se evalúa diferentes efectos asociados a una sola exposición. La probabilidad de sesgo se ve disminuida. ¿Por qué? Porque como partimos de la población que no presenta el evento de interés, entonces sí, nosotros podemos como controlar un poquito más la parte de algunas variables. ¿Cómo las controlamos? No es que las evitemos, sino que las tomamos en consideración y disminuimos su efecto. Además de que también en una corte podemos determinar incidencia entre expuestos y no expuestos, lo cual también lo hace ventajoso. Ahora, también podemos desarrollar modelos algunos le llaman híbridos, que es prácticamente podemos determinar un caso sin controles asociado a una corte, que si bien no nos va a permitir determinar causalidad, sí nos permite determinar asociación y nos permitiría centrarnos en determinadas observaciones. Dentro de las desventajas para enfermedades poco frecuentes, estos estudios definitivamente no sirven. El problema es del tiempo y el costo. Esto sí es de ley. ¿Por qué? Porque tiene que establecer un plan de seguimiento, debe de haber recursos suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso llega a ser como muy, muy limitado en ocasiones. Aquí lo que les decía, ¿no? Las pérdidas es lo que va a afectar mucho a un estudio. Entonces, la validez del estudio también va a depender de la población, de que se mantenga en el estudio. Ahora, la selección aquí, todo va a depender de cómo establezcamos el diseño. ¿Sí? Partimos de una hipótesis, el objetivo. Ahora sí, ya que tenemos muy bien claros definidos estos dos elementos, vamos a determinar el tipo de exposición. Algunas veces pueden ser exposiciones muy obvias, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen estudios de en personas que fumadores y no fumadores, pues de entrada, ¿no? Expuestos al hábito, ese es un juego de palabras que siempre me ha sonado como gracioso entre algunas personas. El hábito tabáquico, entonces, ok, esa es como la exposición más obvia, ¿no? Pues son personas que conviven con personas fumadoras. Pero en algunos casos, por ejemplo, exposición a fármacos, exposición a químicos, etcétera, llega a ser complejo, sí, llega a ser difícil. ¿Por qué? Porque no se puede determinar las dosis, ¿no? En ocasiones así de, bueno, pues es que estuvo expuesto a un químico, una sustancia química que le generó esta reacción. Bueno, pues, ¿a cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Estuvo utilizando algún elemento de protección o no? Así, no, pues fue así nada más. Entonces, ok, ¿cuánto tiempo? ¿Ha sido constante? ¿Ha sido nada más una exposición de una vez? Etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ser como eh, complejo, ¿no? Complicado determinarlo. Entonces, aquí muchas veces lo que hacen es de las cortes, van seccionando a los grupos poblacionales, los van dividiendo en diferentes grupos para poder así analizarlos y determinar, ok, por ejemplo, si mal no recuerdo, uno de sus proyectos mencionaban, ay, se me fue, alguien dijo
alcohol. Sí, creo que sí, alguien que dijo que tomara o que dependiendo de hábitos. ¿No fue aquí? ¿Alguien? Recuérdeme. No, aquí no fue de alcohol. No, Doc, aquí no. No dije que ustedes fueran alcohólicos, ¿eh? O sea, que alguien mencionó que en su propuesta de proyecto iban a considerar el consumo de alcohol o la parte de dieta. Ok, entonces Ah, fue en Uy, el no, otro grupo. doctor, menos. Ah, bueno. O sea que lo de alcohólicos sí se lo atribuyeron y lo de el estudio no. Ok, entonces fue en el otro grupo. Ok. Yo les hacía la pregunta a sus compañeros en esa ocasión. eh, Consumo de alcohol, ¿no? ¿Cómo lo van a considerar? Una copa, dos, con base en, se le considera una persona alcohólica a alguien que consume alcohol antes de la hora socialmente permitida, que es decir, que sería como a las 12 del día, ¿no? Este, le considerarían como alcohólico o los bebedores sociales en qué rubro entran. O las personas, por ejemplo, los del consumo de tabaco, ¿no? Que hay personas que consumen tabaco muy de vez en cuando o socialmente, ¿no? Que así lo quiere, les gusta reportarlo. Entonces, así de, bueno, ok, el hábito de fumar, ¿no? ¿Cómo se va a considerar alguien que consume una cajetilla completa al mes? Pues bueno, ¿en qué rubro entra con respecto a alguien que consume una cajetilla al día? ¿No? Entonces también esos elementos nos van a permitir establecer toda esta diferencia, ¿no? También podemos hacer subgrupos. Los que consumen tabaco regularmente o de manera irregular. Regularmente podemos decir eh, consumen una cajetilla en un lapso de 15 días, otro consumen una cajetilla en un lapso de un mes, otros consumen una cajetilla en un lapso mayor a, digo, igual a un mes, 2 meses y medio, ¿no? Y entonces a partir de ahí tengo tres grupos diferentes y los tres que reportarán, pues no es el mismo grado de exposición el que se acaba la cajetilla en 3 meses que el que se acaba la cajetilla en una semana. Entonces, para las cortes podemos nosotros tomar en consideración estos elementos. Eh, los métodos y las técnicas, estos sí se deben de dejar muy bien establecidos, ¿no? Muchas veces en el área clínica, sobre todo para poder determinar la exposición, bueno, la presencia de alguna enfermedad, pues nos basamos en los estudios, o sea, un estándar de oro. Determinamos un estándar de oro para diagnosticar una enfermedad y entonces a partir de ahí pues ya lo podemos considerar, ¿no? Por eso se habla mucho de la parte de documentación y cuantificación. Ahora, lo que sí también se considera es los sesgos que pueden ocurrir por los cambios en la exposición. Es decir, resulta que mi estudio es a tres años, pero de repente sucede un evento canónico en el paciente que a los 2 años deja de consumir tabaco. Así, sorpresa, ¿no? Entonces ya tengo un pequeño detalle ahí. ¿Puedo considerarlo? Claro que sí, lo podemos considerar para el estudio. Entonces vamos transformando y vamos rediseñando. ¿Sí? En el caso de los no expuestos, entonces aquí sí. Ahora, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo se parecen a los expuestos? ¿Sí? Entonces debemos de estar completamente seguros que los no expuestos están realmente no expuestos, ¿no? Entonces, aquí hay veces en que para disminuir también el sesgo, se considera que se generen varios grupos de no expuestos a fin de que podamos tener como de dónde escoger, ¿no? Para hacer la comparación entre los expuestos. Entonces, aquí también debemos de considerar, ok, cuáles son las características que vamos a tener de los pacientes, precisamente para que por cada caso haya dos controles. Esto nos asegura por mucho que no va a haber este tipo de, la disminución de sesgos va a ser todavía mayor. En ese sentido, el seguimiento, pues sí es importante establecerlo muy bien. Les digo, hay veces en que el mayor problema es el seguimiento llega a ser muy complejo, muy difícil porque los pacientes se van perdiendo, el paciente ya no quiere formar parte, entonces sí llega a ser muy complejo. Entonces, lo que sí debemos de tener muy en consideración es que debemos de decir un tiempo establecido. Incluso hay pacientes, desafortunadamente, que cuando son estudios de un año,
Entonces se les hace el seguimiento cada 3 meses e incluso ese tipo de pacientes, aun cuando es parte de su seguimiento clínico, porque trata aquí, la intención es generar este empate, ¿no? Por ejemplo, tengo este paciente que le hicieron una cirugía y yo voy a estudiar los efectos de esta cirugía en este tipo de enfermedades o con estos elementos. Ok, capto al paciente, establezco un plan de seguimiento, así sabe que cada 3 meses usted va a venir al hospital, entonces cada 3 meses yo le voy a tomar sus muestras, yo le voy a tomar, eh, voy a obtener información de nuevo, entonces se empatan, ¿no? Las consultas, los tiempos de consultas con las condiciones o las necesidades del estudio, ¿no? Y resulta que los pacientes, aún con todo y eso, se cansan, no quieren y definitivamente cuando el paciente dice ya no más, ahí nos metemos en problemas porque ya no podemos hacer más. Sí, entonces sí, esa es una serie de complicaciones que podemos ir viendo y obteniendo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, por eso aquí es importante establecer tiempos definidos y también esta parte de, ¿cómo se dice? Las formas y los periodos de seguimiento, ¿no? Entonces, también se deben de registrar las pérdidas, sí, sí debemos de registrar las pérdidas. Aún esos datos que podemos considerar como perdidos nos generan información. Por eso les decía, el estudio de corte anidado, el estudio de casos y controles anidado en la corte, nos puede generar información porque pues, el paciente nos dio la información suficiente para tanto tiempo, ¿no? Durante tanto tiempo, entonces a partir de aquí ya no. Entonces, ok, puedo trabajar con la información que hasta ese momento tengo. Mm, Los estudios transversales, por su parte, tienen la característica de literalmente es la fotografía en el tiempo, ¿no? Como la fotografía de este torero donde está el niño que le está bolseando al otro, esta fotografía que le digo que se llama el carterista. Los estudios transversales realmente nos van a dar información de cómo están las cosas en ese preciso momento, o sea, en un momento determinado. ¿Cuántos casos hay de esto? ¿Cuántos casos hay de aquello? ¿Cuántos presentan estas características? Etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser una muestra representativa del grupo de estudio de la comunidad? Sí, ¿sí? Pero siempre hay que tomarlo con cierta mesura, porque en este sentido, debemos de estar muy, muy conscientes. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios finalmente, son temporales. Dependen mucho ahora sí que del grupo poblacional donde estemos, haciendo su análisis, ¿no? Entonces, aquí, algo importante también, cuando tenemos un grupo poblacional, es importante mantener la aleatoriedad. Entonces, esto nos va a permitir ayudar a mantener la representatividad del grupo poblacional. Entonces, ¿podemos determinar casos presentes en ese momento? Sí, sí. ¿Cuántos casos de X, Y, Z están en la comunidad en el mes de octubre? Bueno, ahorita ya estamos en septiembre, ¿no? En el mes de septiembre, para el mes de septiembre se presentaron tantos casos y nada más están trabajando con los datos obtenidos de septiembre, ¿sí? Entonces también pueden determinar, por ejemplo, cuáles son de este grupo poblacional, describir todas sus características sociodemográficas e identificar cuáles son las necesidades que se presentan en ciertos sectores. O, por ejemplo, tengo mi población aleatoria, obtengo los datos y me doy cuenta que puedo generar grupos de personas expuestos o que reportan estos elementos, distintas características o rasgos que pueden ser comunes para este grupo poblacional. Entonces, a partir de ahí puedo agruparlos, ¿no? Todos los que presentan la misma característica, todos los que presentan, pues por ejemplo aquí, todos los que reportan haber estado expuestos en el hospital, ¿no? Todos los que reportan haber tenido interacción con alguien que fue al hospital. No es lo mismo haber estado en el hospital que alguien que está en el hospital. Denme un momento, por favor.
Ya, chicos, perdón. Ajá, les decía entonces, este tipo de estudios finalmente también tienen algunas características que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, la validez. Aquí la validez que va a tener es qué tanto pueden representar a la población, ¿no? Entonces también cuidamos esto, sí, cuidamos mucho la calidad de las mediciones. Es importante tomar en consideración todos estos elementos porque finalmente, si nosotros no tenemos muy bien determinados los métodos diagnósticos, sí se genera como mucho problema. Respecto al número de individuos, sí, aquí es importante que nosotros, al momento de recolectar los datos, debemos de ser muy, ¿cómo dicen? Es que no encuentro otra palabra. Diría una amiga colombiana, muy juiciosos, ¿no? Tomamos el número de individuos que donde no se hayan podido hacer todas las mediciones. Entonces, aquí debemos de especificar muy bien por qué, ¿no? Entonces, obtener la mayor cantidad de información. ¿Qué nos va a permitir obtener la mayor cantidad de información? Ver de qué manera podemos direccionar el estudio, de qué manera, bueno, no direccionar, sino de qué manera podemos analizar todos estos datos que se están generando para poder ahora sí tener una representatividad y no mantener algunos sesgos que se puedan generar. Sí, ahora también con respecto a las características de clasificación, son observacionales porque realmente no vamos a interferir. Pueden ser, se le llama que son de dirección simultánea, porque finalmente todas las variables se miden en ese mismo momento y no en momentos diferentes. Pueden considerarse retrospectivos porque finalmente todo lo que está involucrado para el desarrollo de la enfermedad ya sucedió, ya pasó, porque partimos de una población que pudo haber estado expuesta o no y en este momento ya desarrolló la enfermedad o simplemente no la ha desarrollado. Sí, entonces también podemos hacer, con esto podemos hacer algunas asociaciones. Más o menos sí podemos decir, bueno, pues esto parece ser que está asociado. Esto va a depender también de, por ejemplo, lo que encontremos, ¿no? Prevalencia de lo clásico, diabetes, hipertensión. Bueno, pues ok, vamos a ver qué datos tienen estos pacientes que tienen diabetes e hipertensión que los hace ser como, eh, se me fue la palabra, que están muy correlacionados, cuáles son los elementos, la exposición, ¿no? Todos son godines, ¿no? Entonces todos los que son godines, solamente como 4 no tienen diabetes, solamente como 10 no tienen hipertensión. El resto es una población de 60. Ay, 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 es una población de 60 y todos ellos sí, tienen, la enfermedad, ¿no? Entonces, ok, a partir de aquí, pues, ¿qué podemos determinar y qué podemos ir desarrollando? Y para que no les sea tan complejo estudiar esta parte, les dejo esta tabla. ¿Claros? No me acuerdo si ya les subí la presentación. De ahí sí no me acuerdo. Pero Creo ahorita lo que checo. ¿Dudas, comentarios o todo perfecto? Todo perfecto, doctor. Qué mentirosos. Y siempre contestan los de siempre. Perdón. Sorry. No nos funen. Así los voy a funar como me funaron a mí en mi presentación del viernes. ¿Sí lo fundaron? Por aquí lo funó. De que No, iba a fundar al doctor. no me quedaron como un poquito en shock y no se esperaban las preguntas que les hice, de hecho. no pasó el link, Doc. No lo grabaron. Increíblemente, ese evento usualmente lo graban o lo transmiten en, pues. Fue un tanto gracioso porque usualmente ese coordinador nos intimidaba mucho con su forma de expresarse y características manipuladoras.
Y ahora, ¿Cómo lo sí, hacía? no, nos han dicho, se les tiene miedo. ¿Qué pasó, Noel? Pues, ¿cómo lo hacía que dice usted que era manipulador? ¿Cómo era manipulador? Ey, Ah, lo que pasa es que ustedes llevan psicología, ¿no? Ya llevaron sus clases. Sí. No sé, puede realmente decir, se puede desconozco, entender. ignoro cómo les ¿Psicología en den qué la materia. aspecto? Pues no sé, es que no sé, sé que llevan la materia de psicología como tal, porque luego yo he pedido ciertos horarios y en presencial luego pido ciertos horarios. Y muchas veces me dicen, es que nada más nos da una hora para transportarnos para la clase de psicología. Entonces, yo nada más sé que tienen una clase que es psicología, pero no sé más. No sé cómo se les enseñan o qué les enseñan, o si ahí su maestro les pide que hagan un dibujo y los psicoanalizan. No, trata más como de saber cómo tratar a los pacientes, cómo dar ciertas noticias y valorizar a los pacientes y no enfocarnos solamente en la enfermedad. No, nosotros no hacemos lo que hacen los psicólogos de leer mentes, profe, no, 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 todavía no. Yo no soy psicólogo y leo mentes. Ah, Nosotros no recibimos esa actualización. Ya. Bueno, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, algo que he notado, esto es lo, esto es lo de red flags, green flags, ¿no? Por ejemplo, así de algo, esto es algo que siempre van a decir que yo nada más pasaba por aquí, o sea, les va a llegar la pedra o ustedes dan pie, yo no sé, se aguantan. Pues ahora, vamos a ver la parte de mediciones y observaciones clínicas y epidemiológicas. El examen está bien que sea dentro de, no sé si lo quieren en 8 días o 15 días. En 15. 15. Sí, en 15 Eh, denos chance. Ahorita andamos cambiando de rotaciones y servicios, entonces andamos medio apretados. Ok. ¿Quieren dar el grito antes o después después del examen? Pues durante el examen. Bueno, aparte del grito que van a dar durante el examen. Ok, porque pues si son 15 días, prácticamente podrían hacer el examen el 15. Lunes 15 de septiembre, que no van a ir al hospital, que los puedo tener un poquito más despabilados. Claro, suponiendo de que no se vayan a embriagar desde el sábado 13. Bueno, ¿Por qué viernes 12. no? Pero el 15 también sí Oye, tenemos que ir, Doc, ¿no? ¿O no? Bueno, solo es el 16, ¿no? No, Doc, no sé nosotros sí vamos los 2 días. si van los 2 días. Ujú. No manchen que Mm, tenemos el Día Nacional de la Cruda. No, no De hecho, Doc, digan. le queremos pedir algo. Ande, a ver. Lo que pasa es que el miércoles, este, tenemos una masterclass ahí en el hospital. Ay, cabrón. Ay, perdón. ¿Se fue la señal? Cámara abierta, a ver. Si van a hacer una petición, avisan por favor cuando sean 15 minutos para las 9, porque si no luego me andan diciendo, es que de verdad, si no, no llego. Avísenme. Ok, bueno. Respecto, unidad 5, mediciones y observaciones clínicas y epidemiológicas. ¿Qué sucede aquí? Para retomar y un poquito un background. Recuerden, la epidemiología clínica nos permite darle el valor que corresponde a la clínica y el uso de la tecnología para emitir los diagnósticos con una optimización adecuada de recursos, además de que
Importante, aquí no podemos dejarnos llevar por las cuestiones personales en sentido de impresiones, yo creo, el yo siento que, yo para mí esto no. En este sentido, la intención es que a partir de pruebas diagnósticas nosotros podemos establecer los diagnósticos correctos y adecuados para los pacientes, ¿sí? Entonces, aquí la objetividad es lo que va a ser fundamental en este sentido, porque para emitir toda esta serie de pronósticos necesitamos las bases más consolidadas. Finalmente también aquí la reflexión respecto a las expresiones de la enfermedad, ¿no? Y aquí entra, aquí sí me voy a meter con algunos elementos, algo que sí luego les he dicho en general, ¿no? Yo soy un científico raro porque yo sí tomo en consideración toda esta serie de elementos que entran en la conjunción. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los patrones que están dentro de los pacientes que han permitido el desarrollo de las enfermedades. Por ejemplo, creo que sí he platicado con ustedes. Con ustedes he platicado un poco más de este tipo de cuestiones, a diferencia de otros, de otro grupo. La parte de psicoemocional, cómo impacta en el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Por eso les decía, hay que analizar en el aspecto de las enfermedades, hay que analizar cómo estuvo el paciente días antes, no nada más a qué estuvo expuesto, sino también a nivel emocional, porque recuerden que también la parte de las emociones tiene un impacto en la respuesta inmune. No es el mismo tipo de mecanismo de absorción adecuado y correcto que ocurre en personas que tienen ciertas características o rasgos psicológicos, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, en el estado anímico, pacientes que tienen, o sea, estos cuadros como de depresión, no una depresión clínica, sino una depresión, una depresión más psicológica, más mental, eh, pueden estar propensos a desarrollar enfermedades. ¿Por qué? Porque ellos mismos están generando que su sistema inmune se suprima. Vamos, las personas que tienen reacciones por herpes zóster, ¿no? Cuando tienen un sistema inmunológico muy bajo por cuestiones de estrés, por cuestiones, por ejemplo, aquellos, no sé si a alguno de ustedes le pasa, que cuando van a tener un examen o cuando tienen entregas, exámenes y muchas cosas se estresan tanto que les sale un fuego labial, ¿no? Esa es una consecuencia de una respuesta de un estado psicológico de, pues, ahora sí que de estrés, ¿no? Entonces, aquí también la intención respecto a este tipo de análisis de textos, investigaciones y artículos es que podamos discernir cuál es el útil, cuál es el que sí nos sirve, cuál es el que puedo aplicar a mi población. Entonces, finalmente, con estos elementos y este análisis crítico que cada uno hace, ustedes le pueden dar una dimensión correcta y justa a sus propias observaciones, porque finalmente se han ido entrenando. Seguramente ahorita ya tienen muchísimas habilidades que hace un mes no tenían. ¿Sí? Entonces, también eso va dentro de todo este contexto. Muchos hablan que la parte de epidemiología es un área que se enfoca propiamente en, este, ¿cómo se dice? En investigación. No, la realidad es que siempre, incluso para emitir los diagnósticos de los pacientes, se hace una investigación. De hecho, todo lo que están ustedes haciendo ahorita en estudiar es una investigación de los diferentes temas. ¿Sí? Entonces, finalmente, en la cuestión científica, podríamos decir, pues la intención es generar conocimiento, ¿no? En el caso de ustedes, se genera el conocimiento y este conocimiento tiene una aplicabilidad. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes sean, si alguno tiene la inquietud de desarrollar una especialidad, va a enfocarse mucho en estos campos y van a tener una perspectiva más centrada, ¿no? Eh, Bueno, es lo típico, ¿no? Nunca hay que olvidar que el conocimiento, en general el conocimiento es una serie de procesos con la intención de transformar la realidad en la cual ustedes se encuentran, porque seguramente ahorita de todo lo que le dije, muchos han de estar pensando, ok, se han de haber quedado, no me cabe la menor duda, se han de haber quedado con lo que les dije de las características de los manipuladores emocionales, ¿no? Así el caso que les comenté
del doctor y seguramente empezaron a pensar, ah, sí, a mí cuando me dicen, o mi ex o mi tóxica en turno, luego me dice, luego me hace, ah, sí, e inmediatamente seguramente algunos, porque no todos, eso es cierto. Ah, entonces, para que no me cachen, debo de hacerlo, decirlo, expresarlo de esta manera. Entonces, para que yo pueda, y no lo dicen con todas sus letras, ¿no? Manipular al otro, para que yo pueda analizar lo que está diciendo, haciendo el otro, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Sí, entonces seguramente están tomando este pequeño conocimiento que les di, lo están asimilando. Niéguenmelo. Atrévanse a negarlo. Sí, los reto, ¿no? Entonces, finalmente también algo, algo que es cierto, porque también, ojo aquí, si creyeron que nada más se los dije por decir y que no me di las consecuencias que podía haber de lo que les dije, están equivocados. El hecho de que ustedes ya conozcan esto, estos elementos que yo les he estado diciendo, ya los hace automáticamente responsables. ¿En qué sentido? Ustedes han obtenido conocimiento. La manera en cómo han aplicado, aplican o aplicarán este conocimiento es su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, no pueden fingir ignorancia, no pueden decir, es que yo no sabía. No, ya lo saben, ya conocen y por ende son automáticamente responsables de las decisiones que tomen. ¿Sí? Entonces, aquí con este conocimiento en respecto a rasgos, lo siento para los que se quedaron adormilados o se durmieron ahí en sus laureles, de lo que yo les comenté, pues bueno, lo escucharon tal vez, a menos de que hayan estado muy dormidos. Y aún así, esos mensajes llegan al inconsciente subconsciente. Entonces, ya tienen un conocimiento, ¿sí? Ya tienen una responsabilidad y un compromiso con ese conocimiento nuevo que han adquirido. Finalmente, también la intención de tener el conocimiento es darle un sentido a la realidad. Les van a suceder, eso sí, les van a suceder cosas de las cuales ustedes no van a encontrar explicaciones, va a pasar, ¿sí? Por más científicos que seamos, aquí la verdad no es absoluta, no es dogmática, ¿sí? Un dogma es algo que es y siempre va a ser y nunca va a cambiar, ¿sí? Nada es dogmático, ¿no? Por ejemplo, decimos, los mamíferos jamás nacen de huevo e inmediatamente sale el ornitorrinco así, me disculpas, pero yo soy un mamífero y yo pongo huevos, así, ¿no? Este, los microorganismos no pueden sobrevivir más allá de 80 grados centígrados. Y sale un microorganismo que vive en las chimeneas de los volcanes, aquí así de, aquí estoy yo y estoy más vivo que nada, ¿no? Que muchas veces cuando doy la clase de microbiología, luego le digo a los alumnos, y en qué momento el hombre se cree la entidad biológica más superior, ¿no? Entonces, así que la vida no se puede dar a muy bajas temperaturas y a muy altas presiones, ¿no? Y todos los descubrimientos que se han hecho en el fondo del mar, ¿sí? En el lecho marino, entonces, ¿qué? Entonces, finalmente, la intención es, sí, tener conocimiento, transformar la realidad y darle sentido a ella. Sí, en este sentido, ¿ustedes qué hacen con el conocimiento? Emiten diagnósticos, emiten una serie de tratamientos que deben de seguir los diferentes pacientes. Y esto, ¿qué es lo que hace? Una modificación de la realidad. La realidad, en un principio, el paciente estaba enfermo. La realidad al final es que llegamos al estado de salud del paciente. Ahora, ¿cómo desarrollamos el conocimiento? ¿Cómo le damos una solución a un problema? Bueno, aquí los problemas surgen de las preguntas que nosotros tenemos respecto a diferentes fenómenos, es decir, algo que no entiendo, ¿por qué está pasando? Como estas preguntas existenciales que ustedes se hacen de ¿por qué se me ocurrió elegir medicina si tenía para escoger otras tres? ¿No? Esas preguntas a las 3 de la mañana cuando te están estudiando para un examen, por ejemplo, como para estudiar el examen para epidemiología, ¿no? Entonces, ok, tienen esas preguntas, buscamos respuestas y finalmente
de estas preguntas generan las preguntas de investigación. ¿Sí? Ya en un sentido un poco más científico nos vamos hasta esa dirección. La pregunta de investigación al final es un eje central. Sí, que es el eje central de mi pregunta, de mi duda, de algo que no conozco. Sí, entonces, si se dan cuenta, esto ya se los he ido abordando de diferentes maneras, solamente que aquí ya está un poco más centrado en algo específico. En la investigación siempre vamos a tomar en consideración los elementos que necesitamos para responder las preguntas. En este caso, por ejemplo, para el conocimiento que incluye las características y rasgos de los pacientes, es decir, los seres humanos, nosotros debemos de desarrollar elementos que nos permitan responder estas dudas a través de generar elementos, eh, tomar en conjunción los elementos que ya están también establecidos, por ejemplo, datos de laboratorio, análisis de laboratorio. Estos nos van a permitir establecer y demostrar algunas hipótesis que nosotros podamos tener. Por ejemplo, el paciente que llega con todos los rasgos que podamos decir, pues es que es probable que este paciente tenga diabetes. Sí, pero esa es ahí estamos asumiendo que el paciente tiene diabetes con base en sus rasgos clínicos. Necesitamos demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Tenemos los datos clínicos, ahora vamos a los datos de laboratorio que nos van a verificar este proceso o este desarrollo de un proceso patológico, ¿no? Patogénico o desequilibrio metabólico, porque con esto de que ya ahora ya no le puedes decir al paciente paciente diabético, ¿sí? Es paciente con diabetes. Así de, ok, está bien, ¿no? Entonces, ok, entonces en este sentido, pues bueno, vean esa parte del conocimiento, cómo se ha generado. Denme un momento, por favor. Ok, entonces, finalmente, con nosotros, ¿cómo desarrollamos todos estos elementos de investigación también? La intención es explicarlos, controlarlos y también finalmente llegar a este punto de establecer, después de que se establece el diagnóstico, pues que el paciente pueda recuperar el estado de salud que tenía. Claro, no todo, no es aplicable a todas las enfermedades. Los trastornos metabólicos, pues definitivamente pueden permanecer, pero pueden estar controlados. No quiere decir que se merme la calidad de vida. Por ejemplo, ahora, ¿no? Con estos fármacos que se utilizan para VIH, pues bueno, todos estos fármacos que se utilizan para VIH, su intención es que no se desarrollen cuadros más severos de la enfermedad o que también no se propague la infección. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el tomar, consumir cierto tipo de fármacos también, algo que sí es una realidad. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, pero estos efectos secundarios son leves en comparación de la enfermedad que están bloqueando o que están permitiendo que no continúe. Entonces, hacemos esta parte de comparación, ¿no? Entonces, no es que el fin justifique los medios, sino que los efectos secundarios de estos elementos, pues, no generen estas alteraciones tan grandes o graves que pueden suceder. Algo importante para establecer todo esto es la observación. Sí, por ejemplo, les decía, ¿no? Yo tiendo a ser muy observador, por eso no me gustan tanto en las clases en línea, porque no los puedo observar, no puedo ver algunas características o rasgos de ustedes, pero incluso a través de las pantallas, yo puedo ver algunos rasgos que pueden ser como muy típicos de ustedes, pero esto va a depender también de la interacción que se genere, ¿no? Entonces, también mi característica de observación llega a estar muy limitada. Por eso luego les digo, ¿participan los mismos? Sí, participan los mismos. Casi siempre participan los mismos. Me gusta cuando tienen las eh, cámaras encendidas porque entonces empiezo a yo, conforme voy hablando de los temas, pues entonces voy viendo también sus reacciones. También voy viendo que están haciendo otras cosas, pero bueno, finalmente están escuchando, que es parte del... Algunos tienen un aprendizaje más en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, también tiene que ver con todos estos elementos de observación porque finalmente yo también estoy haciendo una investigación en el caso de ustedes. ¿En qué sentido? No una investigación estricta, pero también estoy investigando de manera más escueta
cuáles son las formas en las que ustedes están aprendiendo, qué tanto están aplicando de lo que yo les he estado explicando en su aprendizaje, si les está sirviendo o no. Entonces también a partir de eso, yo voy teniendo distintos elementos para poder llegar a mis conclusiones, ¿no? Que finalmente podríamos decir, es que al final mi conclusión es que el grupo es bueno, el grupo pues pudo haber sido mejor, el grupo cooperó, el grupo no cooperó. Esas serían mis conclusiones, dependiendo de los casos, claro, hacia el final de todo este proceso que vamos teniendo. Entonces, finalmente, nosotros a través de la observación vamos teniendo esta atención a un punto en particular, ¿no? Cuando ustedes observan a los pacientes, por ejemplo, inmediatamente el paciente les puede estar diciendo sus signos y síntomas y ustedes pueden caer en la conclusión absoluta del paciente del cuadro que tiene el paciente. Entonces, ok, pero no es nada más por lo que les dijo, sino es también por lo que ustedes observaron, desde cómo entró, cómo se paró, cómo caminó, en el momento en el que le dieron un saludo, contestó, no contestó. Esto incluso les permite evaluar la capacidad auditiva del mismo paciente. Y hay veces en que estos elementos que les digo, no los toman en cuenta mucho, sino que conforme van avanzando, se van dando cuenta qué elementos les pueden servir. Entonces, y cada uno los va adaptando. Entonces, para ustedes, en algunas ocasiones, para ustedes puede ser bastante obvio ciertos rasgos, ciertas formas que para otros definitivamente no lo es. Entonces, pero esto es parte de su observación, parte de su aprendizaje que ustedes habían generado. Observar definitivamente nos va a dar información, sobre todo lo que les decía, ¿no? Identificar comportamientos, actitudes, acciones, establecer un punto de diferencia, por ejemplo, las personas que tienen trastornos de salud mental, ese es otro punto importante. Yo creo que esto sí lo deberían de aprender en la parte de psicología. No sé si lo van a aprender, yo espero que sí. Hay un punto importante en cuestiones de trastornos de salud mental o todos estos elementos que tienen que ver con salud mental. Partimos del hecho, ok, hay un umbral, hay una cosa que es la enfermedad o bueno, no la enfermedad, el trastorno que tiene el paciente va a tener sus manifestaciones. Y otra cosa es la personalidad del paciente. Hay pacientes que son extremadamente manipuladores, pero resulta que en algunos puntos es la enfermedad, bueno, perdón, es el trastorno que están teniendo lo que se está expresando en ese momento. Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos en ese punto. Por ejemplo, los que vayan para psiquiatría les van a enseñar estos elementos, estos puntos, pero es importante que tomemos en consideración esto porque ustedes ven pacientes en la primer consulta y no sabemos si tienen un trastorno de salud mental o no. Permítanme un momento, es que están molestando en el teléfono. Ok, pues bueno. Les decía. Entonces, es importante que a través de la observación nosotros establezcamos estas diferencias. Entonces, ¿qué rasgos tiene el grupo que vamos a observar, que vamos a analizar? Porque finalmente para hacer un análisis debemos de observarlos. Sí, obviamente no les estoy diciendo sí de un grupo poblacional, ustedes van a verlos y observarlos a todos. No, los observamos a través de los datos, vamos a ir conociendo todos estos elementos conforme vayamos avanzando. La parte de limitaciones es que finalmente no vemos todos los aspectos. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Pueden tener un paciente es extremadamente agresivo. Ok, punto. El paciente es agresivo y se acabó. Pero ¿qué contexto hay detrás? ¿Tiene un trastorno mental? Resulta que está tomando un fármaco que está generando esta reacción alterada. Entonces, todos estos elementos finalmente sí los tomamos en consideración para poder hacer toda esta serie de análisis. Aquí la observación también es importante. Gracias. La observación también es importante porque hay que limitar la parte subjetiva. ¿Sí? ¿Hasta qué punto eh, voy a hacer? Es la parte de los prejuicios, la parte que yo tengo con los pacientes, con los diagnósticos. Es decir, ok, mis elementos de observación son a este punto. Ahora,
no podemos dejar que la parte de prejuicios que nosotros tenemos haga mella en los diagnósticos de los pacientes. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a estar sesgados, vamos a estar ya con emitir un diagnóstico. Por ejemplo, los pacientes síndromes metabólicos. El paciente es que ya el paciente dijo que tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes. Entonces, de seguro va a tener diabetes. Entonces, ay, sí, que no tenga diabetes, por favor. No, esto no lo podemos hacer porque finalmente son cosas que los mismos pacientes podemos tener estos casos extraordinarios en que el paciente tiene todos los elementos para desarrollar diabetes, todas las características, carga genética, elementos psicosociales, se me olvidó el nombre que engloba todo esto, eh, pero lo recordaré después y se los diré. Entonces, sorprendentemente, el paciente no llega por diagnóstico de diabetes, llega por un diagnóstico completamente diferente. Entonces, ok, ¿qué elementos entonces van a entrar en conjunción para que no caigamos en esta parte prejuiciosa, ¿no? Entonces, la observación en este sentido es muy importante que nosotros sepamos cómo hacerla, abordarla desde la parte crítica. ¿Claros? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Todo bien. Yo no. Bueno,